Hace 5 años mi novio, el que había sido mi amor de la infancia, huyó de nuestra boda por su primer amor, dejándome sola en el lugar, entre las burlas de todos mis familiares y amigos. Desde entonces me fui de esta ciudad, monté mi propia empresa e incluso me convertí en una de las familias más adineradas. También encontré mi propio amor. Y pronto me casaré, invitada por el ayuntamiento para volver a invertir. Acepté con gusto. Ese día, justo al regresar y salir del aeropuerto, encontré frente a mí a mi novio, que había desaparecido hacía 5 años, con su primer amor. En cuanto me vio, alzó la cabeza con arrogancia y dijo: «Sabrina, ¿sabes que te equivocaste? Si me admites tu error, te perdonaré y me casaré contigo». Miré al hombre que tenía delante y a Bayelit detrás de él, sonreí, y me di la vuelta para irme. Hola a todos. Bienvenidos a mi canal. Suscríbete para leer novelas maravillosas todos los días. Ahora empieza la historia. Miré a Mark frente a mí con impaciencia. Hace unos años me dejó en el banquete de bodas, y por eso me convertí en el hazmerreír de incontables personas. Pero Mark llevaba 5 años desaparecido, y no había ni una sola noticia suya. Ahora él seguía con Bayelit y me detuvo, incluso diciendo que se casaría conmigo. Fue como si hubiera escuchado el chiste más ridículo. «Sabrina, ¿qué quieres decir?» Al verme darme la vuelta para irme, me bloqueó el paso y me gritó: «Estoy dispuesto a perdonarte». «¿Por qué sigues tan enojado?» «Mark, es porque estoy a tu lado que Sabrina te trata así». A sus espaldas Bayelit dijo con una mirada de agravio: «Bayelit, esto no tiene nada que ver contigo». Mark dijo directamente: «Si no hubiera armado un escándalo y me hubiera impedido ir a verte entonces, no me habría ido. Es más, estabas grave en ese momento y fui a cuidarte». Mientras hablaba, consoló a Bayelit. Giré la cabeza y miré a Bayelit, quien observaba a Mark con una expresión lastimera. Cuando Mark no prestaba atención, ella también me miraba con aire triunfal. Sonreí. Sabía que fingía su enfermedad. Sin embargo, una persona así no tenía ninguna esperanza. Estuvo dispuesta a fingir estar enferma durante 5 años por Mark. En cuanto a Mark, lo menospreciaba aún más. Un hombre así ya me había decepcionado por completo. «Sabrina, ¿no me oíste? Te pido que me disculpes». Me gritaba sin parar. Miré a Mark, estaba frente a mí, negué con la cabeza y le pregunté: ¿por qué debería disculparme? ¿Qué hice mal? Ya me estaba impacientando un poco y ni siquiera quería prestarle atención a Mark. Pero esta persona estaba haciendo un escándalo justo en la entrada del aeropuerto y me estaba bloqueando. «Dime por qué». Al oír esto, Mark me miró fijamente y dijo: «¿No dije ese día que Bayelit estaba enferma? La boda se canceló y yo iba a cuidar de Bayelit. ¿Cuál fue tu actitud en ese momento?», me interrogó en voz alta. Observé la apariencia de Mark, sonreí, no dije nada y simplemente lo aparté. No había nada más que decirle a alguien así. Al verme irme, Mark, furioso, intentó contenerme, pero me lo quité de encima. «Mark, todo entre nosotros terminó hace 5 años. No me molestes más». Giré la cabeza para mirar a Mark con frialdad y le dije. Mis palabras hicieron que Mark se quedara paralizado por un instante. Después de deshacerme de Mark, salí del aeropuerto, y mi secretaria me esperaba no muy lejos. Al verme, el secretario abrió rápidamente la puerta del coche y me dejó subir. Después de enviarme a casa, se fue directamente. Como estaba muy cansado después de un día entero de vuelo, simplemente me acosté y me quedé dormido. Pero no me lo esperaba en cuanto me acosté. Mi teléfono sonó con urgencia. Fruncí el ceño ligeramente al ver el número de Mark. Hace 5 años, cuando llamé a Mark, me bloqueó directamente. No esperaba que aún pudiera recibir su llamada 5 años después. «Sabrina, ¿qué quieres decir?». En cuanto contesté, Mark al otro lado me dijo enojado: «Hablé con mi familia y me dijeron que habías roto conmigo». «¿Por qué rompieron?». «Sabrina, ¿cómo pudiste hacer esto?». «No dije que quisiera terminar». Mark siguió hablando por teléfono, y yo solo sonreí fríamente al escuchar sus palabras. No dije nada más porque, en mi opinión, estas cosas ya no importaban. «Mark, decidiste irte solo hace 5 años. Dije entonces que una vez que te fueras, daríamos por terminada nuestra relación.
Lo dije con indiferencia. Sabrina, volví esta vez para darte la oportunidad de admitir tu error. Si lo haces, te perdonaré. No esperaba que todavía tuvieras esa actitud. Mark dijo con indiferencia por teléfono. ¿De verdad crees que te voy a ignorar? Sonreí al escuchar sus palabras y colgué directamente. Me daba pereza seguir hablando con Mark. Después de colgar el teléfono, estaba lista para volver a dormir. Después de todo, Mark ya no me importaba. Cuando me desperté ya era temprano a la mañana siguiente y mi secretaria me trajo el desayuno. Señora Sabrina, hoy va a asistir a una cena. Mirándome, la secretaria dijo que la cena se celebrará en el Hotel Holiday Imperial de la ciudad. Me quedé atónita al oír el nombre del hotel. Hace 5 años, Mark me abandonó en este hotel. En ese momento, recibió una llamada de Bay Elite y me dejó sin piedad. Ahora que lo pienso, me doy cuenta de que para Mark, yo no era nada. Tras aceptar, el secretario se marchó a toda prisa. Tenía que ir al lugar a hacer los preparativos. Después de desayunar, estaba listo para reunirme con algunos líderes. Al fin y al cabo, esta vez volví con el objetivo de invertir. Tras hablar con ellos, me dijeron que a la cena de esa noche asistirían muchas celebridades del mundo empresarial y esperaban que pudiera hacer una buena inspección. Al fin y al cabo, esta vez traje una gran cantidad de capital. Acepté con gusto. Cuando llegué a la cena, ya era de noche. En cuanto llegué a la entrada del hotel, vi a Mark y a Bay Elite. Ambos se sorprendieron al verme, sobre todo Mark, que vino directamente hacia mí. Sabrina, ¿qué quieres decir? Me miró con enfado y me preguntó ¿por qué rompiste conmigo? Miré a Mark que tenía delante, negué con la cabeza y le dije, Mark, ya se acabó lo nuestro, por favor, no me molestes más. Sabrina, no dije que quisiera terminar, así que no hemos terminado. Me miró y dijo, ¿por qué eres tan mezquina? Fui a cuidar a Bay Elite cuando estaba enferma. ¿Cuál es el problema? ¿Solo por estas cosas quieres romper conmigo? Sabrina, ¿sabes qué es lo que más me disgusta de ti? Es tu mentalidad cerrada y celosa a diario. Me dio pereza hacerle caso a Mark y me di la vuelta para irme. Pero Mark seguía bloqueándome con insistencia. Te lo digo, Sabrina, estoy dando una oportunidad. La empresa de nuestra familia ha crecido muy rápido en los últimos años. Si te casas conmigo, le pediré a mi papá que te dé un buen proyecto. Mientras hablaba, señaló a Bay Elite y dijo, esta vez traje a Bay Elite aquí para que se encargara de la empresa familiar. Me reí a carcajadas al escuchar las palabras de Mark. Sabía exactamente qué clase de persona era Bay Elite. Durante años, se había aprovechado de Mark. Era solo una jovencita que no sabía nada. Solo Mark pensaría que Bay Elite era lamentable. En cuanto a la empresa de la familia de Mark, conocía a todos los asistentes a la cena de esta noche, y sabía aún mejor qué tipo de empresas tenían. La empresa de la familia de Mark ya había sufrido una caída en su capital. Necesitaban invertir una gran suma de dinero con urgencia. Y cuando llegué esta vez, incluso contactaron a mi secretaria con antelación. Después de saber que era la familia de Mark, dejé de querer colaborar con ellos. Mark, hoy en día, no sabía nada de esto. En cambio, pensaba que la empresa de su familia iba viento en popa. Ignoré a Mark y a Bay Elite y me di la vuelta para caminar hacia el local. Pero Bay Elite y Mark me bloquearon. Sabrina, este no es el lugar donde deberías estar. Bay Elite me miró y dijo. Al oír esto, miré a Bay Elite y le pregunté por qué no puedo entrar. Sabrina, todos los que están aquí hoy son famosos del mundo de los negocios. Este no es lugar para alguien como tú. Mientras hablaba, también miró a Mark y dijo, conozco tu relación con Mark, pero tu presencia lo avergonzará. Sabrina, deberías irte rápido. Al oír esto, Mark me dijo de repente, Bay Elite tiene razón, no deberías estar aquí, vete rápido. Los miré a ambos, negué con la cabeza y me dispuse a entrar al local, sin querer prestarles atención. No te corresponde a ti decidir si puedo estar aquí o no. Estaba conteniendo mi ira en ese momento. Después de todo me invitaron, pero Mark y Bay Elite me cerraron el paso. Sabrina, ¿no lo entiendes? Mark me apartó de repente y dijo, todas las personas aquí presentes son figuras importantes. ¿Quién te crees que eres?
Mi papá me dijo que renunciaste y te fuiste hace mucho tiempo. Ahora ni siquiera tienes un trabajo decente. Sé que viniste aquí para reunirte con un jefe importante y conseguir que te presentara a un trabajo. Pero si otros saben que fuiste mi exprometido, la reputación de nuestra familia quedará arruinada. Vete rápido. Mientras hablaba, me apartó aún más fuerte. Y cuando escuché las palabras de Mark, me enojé tanto que me reí. Me di cuenta por primera vez de que esa persona estaba loca. Mark, me invitaron. Lo miré y le dije fríamente, tonterías. En cuanto terminé de hablar, Violet, a mi lado, me miró fijamente y dijo, Sabrina, sé que no tienes mucha habilidad y que debiste haberlo pasado mal estos años. Pero este no es el lugar para que busques trabajo. Ya he hecho averiguaciones. Todos los que están aquí hoy son empresarios adinerados de la ciudad, y tú definitivamente no estás entre ellos. Mientras hablaba, me miró triunfante y dijo, Sabrina, será mejor que te vayas rápido. Miré a Violet y a Mark. En ese momento Mark se acercó y me agarró diciendo, Sabrina, si me reconoces tu error, le pediré a mi padre que te acepte y podrás volver a la empresa. Sonreí y le pregunté, Mark, no me interesa ir a la empresa de tu familia. Mark, tú y Violet están bien juntos. Por favor, no me molestes más. Hice un gesto con la mano y dije. Al oír esto, Mark me miró con frialdad y dijo, Sabrina, tienes pensamientos sucios. Dije que no hay nada entre Violet y yo. Mi novia siempre has sido tú. Cuando escuché las palabras de Mark, no pude evitar reírme. Se fue durante 5 años sin decirle una palabra a Violet. Y ahora me decía que no había nada entre él y Violet. En cambio, decía que yo le gustaba. De verdad que no me atrevía a tener nada que ver con un hombre así. Dije con indiferencia, Mark, ya no tenemos ninguna relación. Ahora, por favor, no me molestes más. Sabrina, ¿por qué? Mark me miró y dijo enojado, se nota que te gusto. ¿Por qué rompiste conmigo? Mark, hace tiempo que agoté mi amor por ti. Me giré con indiferencia y le dije a Mark que él y yo éramos novios de la infancia. Y que me había gustado Mark desde niña. Después de graduarme inicialmente le tenía un buen futuro a Mark. Dejé mi trabajo en una gran empresa y me uní a la empresa de la familia de Mark. En ese entonces siempre pensé que Mark y yo nos amaríamos para siempre. Pero hasta que apareció Violet, Mark empezó a cambiar. Sin importar cuándo, Violet siempre aparecía frente a Mark y a mí en el momento menos indicado. En ese entonces él siempre decía que no había nada entre él y Violet. Pero hiciera lo que hiciera, siempre me comparaba con Violet. Hasta el día de nuestra boda, Violet dijo que estaba enferma y que necesitaba ir al extranjero para recibir tratamiento médico. Solo por esta frase, Mark abandonó la boda y fue a buscar a Violet. Desde entonces, ya no hubo posibilidad entre Mark y yo. Mark me miró con la mirada perdida, con pánico en los ojos. Y yo no dije nada. Empujé a Mark y me dispuse a caminar hacia el salón de banquetes. Al instante siguiente me bloquearon de nuevo. Sabrina, no puedes entrar hoy. Vete de inmediato. Me miró con enojo y dijo, este banquete lo organiza mi familia. De todas formas, no puedes estar aquí. Al oír esto sonreí y dije, bueno, ya que no me dan la bienvenida, me voy. Mientras hablaba, llamé a mi secretaria, el jefe. La secretaria me dijo por teléfono, ¿ya llegaste? Voy a recogerte ahora mismo. No hace falta. Diles que la familia Mark no me recibe y podemos irnos. En cuanto terminé de hablar, mi secretaria se quedó atónita y dijo, sí, jefe, lo entiendo. Después de colgar, miré a Mark y sonreí, diciéndole, Mark, no te arrepientas. Sabrina, deja de fingir. ¿Cómo podríamos arrepentirnos? Eres tú quien debería arrepentirse ahora. Bien. Violet, a mi lado, me miró y dijo, al oír esto sonreí, pero no respondí. Esta vez, fue la familia Mark la que me rogó que volviera. Es solo que la familia Mark no sabía que el misterioso adinerado al que tanto se esforzaban por ganarse la confianza era yo. En ese caso, me voy. Después de salir del hotel, llamé directamente a mi secretaria y cancelé toda la cooperación. En fin, no era yo quien tenía prisa.
Al regresar a mi residencia, mi secretario vino corriendo, y con él llegaron varios líderes del ayuntamiento. También estaban muy ansiosos. Mirándome, preguntaron, señora Sabrina, ¿por qué decidió de repente no cooperar? La familia Mark no quiere cooperar conmigo. Dije con frialdad, lo siento, caballeros, no puedo seguir cooperando con la familia Mark. Mis palabras hicieron que los rostros de varios líderes del gobierno municipal se transformaran. Acababan de enterarse de que me habían bloqueado fuera del hotel. En ese momento todos se sorprendieron mucho e incluso llamaron directamente al padre de Mark. Este también parecía incrédulo y dijo apresuradamente que averiguaría la verdad. Después de que varios líderes me hablaron sobre algunos asuntos, se marcharon desesperados. La familia Mark ya se encontraba en una situación precaria. Me pidieron que regresara para invertir en ellos. ¿Quién hubiera pensado que en cuanto Mark apareció, arruinaría el plan de inversión? Después de que se fueron, miré a la secretaria que tenía delante y le dije, volvamos. Sí, señorita Sabrina. La secretaria no dijo nada más. Empacó todo directamente y me siguió rápidamente al aeropuerto. No esperaba que nada más llegar, viera al padre de Mark y a Mark, que me habían perseguido. Mark me miraba con expresión complicada en ese momento. En cuanto abrió la boca, me interrogó. Sabrina, ¿qué quieres decir? ¿Por qué no dejaste claro que eras la persona adinerada que vino a invertir en nuestra familia? Observé la apariencia de Mark, negué con la cabeza y le pregunté, si te dijera que soy yo la persona adinerada que vino a invertir, ¿me creerías? Mis palabras dejaron a Mark paralizado. Seguramente no lo creía. Sabrina, esperaba que después de 5 años lograras todo esto. Mi padre me miró y sonrió, diciendo, hace muchos años que no nos vemos. Mark no es sensato. Hablaremos con él despacio. ¿Por qué sigues enfadado? Al fin y al cabo, Pi y Mark deberían haberse casado hace 5 años. Mark también dijo que no era sensato en ese momento. Ahora, hijo mío, regresa conmigo. Mientras hablaba, me miró y dijo, tu boda con Mark se ha pospuesto 5 años. Es hora de celebrarlo. Aparté la mano del padre de Mark, lo miré y negué con la cabeza, diciendo, señor Mark, ya es imposible entre su hijo y yo. ¿Por qué es imposible? Al oír esto mi padre me miró y dijo, usted y Mark eran pareja. Le gustaba mucho Mark en aquel entonces. Señor Mark, todavía tengo algo que hacer. Así que me voy. Dije con frialdad. Después de decir esto me di la vuelta y estaba lista para irme. Pero el padre de Mark me agarró de repente y me dijo, Sabrina, ¿no viniste esta vez a invertir? Mira, tomaré la decisión y dejaré que Mark se case contigo. En el futuro su empresa y la nuestra se fusionarán y todo estará bajo el nombre de Mark. En fin, solo tengo a Mark como hijo y todo será tuyo en el futuro. Las palabras del padre de Mark me abrieron los ojos de par en par. Esta familia realmente lo calculó todo al extremo. Al principio me rogaban que invirtiera, y ahora incluso calculaban mi patrimonio familiar. Señor Mark, ¿cree que sea posible? Miré al padre de Mark y le pregunté con una sonrisa fría. Ni siquiera consideró la situación actual de la familia Mark, que estaba al borde de la bancarrota. Si el ayuntamiento no me hubiera pedido que viniera para una inspección de inversiones, no habría venido. Es más, después de mi llegada, revisé los informes financieros de la familia Mark. No había forma de que yo invirtiera. Y no era la familia Mark la que me interesaba. Ahora, ya no había necesidad de hablar con la familia Mark. Al ver que no estaba de acuerdo, el padre de Mark se enfrió un poco y dijo, Sabrina, yo te cultivé. ¿Acaso olvidas que cuando te uniste a nuestra compañía, yo mismo te enseñé? Al escuchar sus palabras, no pude evitar reír. Cuando Mark me trajo de vuelta a la familia Mark, su padre no me tenía en muy buena estima. Si no hubiera aceptado varios encargos importantes para la familia Mark, ni siquiera habría aceptado que saliera con él. Es más, después de que Mark se escapara de la boda, me echó la culpa de todos los errores. Ahora, todavía podía tener el descaro de decir que era bueno conmigo. Señor Mark, usted sabe muy bien cómo me trató la familia Mark en aquel entonces. Así que no hace falta decir estas cosas. Dije con indiferencia.
Y al oír mis palabras, el rostro del padre de Mark se puso aún más feo. Descubrió que, dijera lo que dijera, parecía impotente. Me di la vuelta y me fui directamente. En ese momento me daba pereza seguir hablando con la familia Mark. Al ver que estaba a punto de irme, el padre de Mark se puso aún más feo y lo empujó directamente. Mark se acercó y estuvo a punto de agarrarme diciendo, Sabrina, sé que me equivoqué. Definitivamente te trataré bien en el futuro. No hace falta. Señor Mark, tú y Violet pueden vivir una buena vida. Aparté la mano de Mark y al mismo tiempo entré directamente al aeropuerto con mi secretaria. Querían perseguirnos, pero descubrieron que había entrado en la sala de espera y no pudieron entrar. Al llegar a casa, vi a mi novio Killian ocupado en la cocina y sonreí. Hace unos años, cuando estaba en mi peor momento, conocí a Killian. En aquel entonces fue él quien me acompañó en el momento más oscuro de mi vida. También fue gracias a él que recuperé la confianza, fundé mi propia empresa e incluso me convertí en una de las familias más adineradas. Abracé a Killian, y él me miró con una sonrisa y dijo, ¿qué pasa? ¿Me extrañas? ¿Después de estar fuera unos días? Sí. Asentí y dije, me encontré con Mark. Al oír esto, Killian se quedó atónito por un momento y dijo, ¿el que huyó de la boda? La verdad es que tenía muchas ganas de conocerlo. De verdad quiero saber por qué una persona tan excelente como mi esposa fue abandonada en la boda, dijo Killian con una sonrisa, nada nervioso. Después de llevarnos bien durante todos estos años, ya había confiado plenamente en mí. Después de quedarme en casa unos días, el ayuntamiento me llamó varias veces. Les dije que podía invertir, pero no en la familia Mark. El ayuntamiento se mostró impotente. Sabían que si la familia Mark no contaba con nadie que invirtiera, sin duda quebraría. Pero no esperaban que terminara así. Aún así, aceptaron. Le pedí a mi secretaria que se encargara. A mí, incluso me daba pereza ir. Pensé que, ya que lo había hecho, ya no debía tener nada que ver con esa gente de la familia Mark. Pero no me lo esperaba ese día. Mi secretaria me dijo que había un hombre armando un escándalo abajo en la empresa, diciendo ser el prometido de la esposa del jefe. Miré a Killian. Estaba sentado a mi lado. Todos en la compañía sabían que Killian y yo éramos una pareja ejemplar. Ya que Killian estaba allí, ¿quién era la persona que estaba afuera? Killian me miró y dijo, voy a echar un vistazo. Vamos juntos. Al oír esto, asentí. Probablemente sabía quién era la persona que venía. Killian y yo bajamos. Efectivamente era Mark el que estaba en la puerta. Señalaba a la persona que tenía delante y gritaba a gritos, ¿por qué me detienes? Soy el marido de tu jefa. ¿Quieres perder tu trabajo? Cuando Sabrina baje le pediré que te despida. Se quedó en la puerta hablando con la recepcionista. Miré a Mark con asco. Killian lo señaló y preguntó, Sabrina, ¿es este el tipo que huyó de tu boda? Asentí. Killian se acercó directamente a Mark, lo miró y le dijo, ¿tú eres Mark? ¿Quién eres? Al mirar a Killian, Mark preguntó de repente. Al mismo tiempo me vio de pie detrás de él. Me miró nervioso y dijo, Sabrina, por fin apareciste. Mark, he dejado muy claro que no tengo nada que ver contigo. Miré a Mark con indiferencia y dije, al oír esto, Mark, enojado, señaló a Killian, que estaba a mi lado, y dijo, Sabrina, ¿es por este hombre que no quieres casarte conmigo? Su voz era muy fuerte, incluso llena de ira. Mirando a Killian dijo, soy Mark, el prometido de Sabrina. Mark, ya no tengo nada que ver contigo. Dije con indiferencia. Y al oír esto, Mark entró en pánico. Dijo rápidamente, Sabrina, ¿te has olvidado de que nos casamos? Al oír las palabras de Mark me reí. Lo miré y le dije con indiferencia, pero tú huiste de la boda. Mis palabras hicieron que Mark se congelara al instante. Parecía haber olvidado que huyó de la boda por Violet en ese momento. Sabrina, se lo he dejado claro a Violet. Ya no vendrá a buscarme. Me casaré contigo ahora. Mark me miró con entusiasmo y dijo, lo siento, ya tengo novio y me casaré pronto. Lo miré con indiferencia y le dije, Mark, no me molestes más. Ya puedes irte. En cuanto terminé de hablar, Mark se puso nervioso.
No dejaba de gritarme: Sabrina, no puedes tratarme así. Sabrina, sé que me equivoqué. No debí irme. Ya estoy de vuelta. ¿Qué más quieres de mí? Me dijo con entusiasmo. Por desgracia, ahora me da pereza prestarle atención a Mark. Señor Mark, por favor, váyase. A mi lado, Killian miró a Mark y dijo con frialdad: Sabrina es mi esposa y no tiene nada que ver contigo. Mark se arrodilló de repente frente a Killian y gritó: te lo ruego, devuélveme a Sabrina. Killian, demasiado perezoso para prestarle atención, ordenó directamente a los guardias de seguridad que lo echaran, viéndolo llorar y aullar en el suelo. Simplemente no me importaba Mark en absoluto. Tras la marcha de Mark, Killian y yo no nos tomamos el asunto en serio. Al contrario, la familia Mark, al no recibir la inversión, solo pudo declararse en bancarrota. Pero nadie esperaba que el padre de Mark planeara huir a toda la familia, e incluso se negara a pagar los salarios de los trabajadores. Sin embargo, el padre de Mark quería irse, pero sus acreedores lo vigilaban. Corrió al aeropuerto, pero aún así lo atraparon. Los acreedores obligaron a la familia Mark a devolver el dinero, pero la familia Mark simplemente no pudo hacerlo. Al final, los acreedores vaciaron todos los bienes de la familia Mark e incluso transfirieron el dinero a las tarjetas bancarias del padre de Mark y de él. La empresa y la villa de la familia Mark fueron subastadas. El ayuntamiento no tuvo más remedio que encontrarme de nuevo. Acepté comprar la villa y la empresa de la familia Mark. En cuanto a lo que pasó después, ya no me importaba. Mark y su padre acabaron en la calle y solo pudieron ir a buscar a Violet. Pero en ese momento Violet simplemente ignoró a Mark e intentó evitarlo. A lo largo de los años, había recibido mucho dinero de Mark. Mark obligó a Violet a devolverlo, pero Violet se negó. Incluso llegó a golpear a Mark. Mark, ¿crees que de verdad me gustas? Si no me hubiera gustado el dinero de tu familia Mark, ¿cómo habría podido persuadirte todos los días? Violet dejó estas palabras y se dio la vuelta y se fue. Desesperado, Mark me trajo a su padre, con la esperanza de que lo ayudara por el bien del pasado. Por desgracia, ya no quería prestarle atención. Hice que alguien se llevara a Mark, y él y su padre solo podían vivir en una cueva en un puente. Ya me estaba impacientando bastante y ni siquiera quería hacerle caso. Un día, Mark vio inesperadamente a Violet teniendo un encuentro cariñoso con un hombre de cara regordeta. Cuando Violet vio a Mark, incluso se adelantó y lo pateó. Mark, eres una molestia. Ya te dije que no vinieras a buscarme. Mírate cómo estás ahora. Estás muy sucia. Tras decir esto, se dio la vuelta y se fue. En un ataque de ira, Mark sacó un cuchillo pequeño, corrió hacia ella y apuñaló a Violet hasta la muerte con uno de ellos. Al final, arrestaron a Mark. Cuando estaba en la comisaría, me rogó que lo dejara ver. La policía me llamó. Después de pensarlo, fui a ver a Mark. Se veía lamentable. Parecía que había perdido su antigua apariencia hacía tiempo. Al verme, Mark se sintió sumamente alterado. Sabrina, sé que me equivoqué. Violet me engañó. Me miró con lágrimas en los ojos, y yo miré a Mark con indiferencia. Mark, pase lo que pase, tienes que pagar el precio por lo que has hecho. Miré a Mark y le dije con frialdad: hacía tiempo que había perdido todo sentimiento por él. Ahora, viéndolo así, seguía sin sentir nada por él. Después de irme, la policía me dijo que Mark sería condenado a 20 años de prisión. Al oír esto, asentí. Lo que le pasara a Mark ya no tenía nada que ver conmigo. Solo quería vivir mi vida con Killian. Tras perder a Mark, su padre corrió al antiguo edificio de la familia Mark una noche lluviosa y saltó. Como yo había comprado ese edificio, recibí la noticia en el mismo instante. Le pedí a alguien que se encargara del asunto. Ese mismo día, alguien vino y llevó el cuerpo a la funeraria. Cuando Mark recibió la noticia, lloró tanto que se desmayó. Me escribió innumerables veces en prisión, diciéndome que estaba muy equivocado. Lamentablemente no leí ninguna de sus cartas y le pedí directamente a mi secretaria que las quemara. Más tarde la policía me dijo que Mark estaba gravemente enfermo debido a un dolor excesivo y pidió verme. Pero no fui. Ya había terminado todo entre Mark y yo. Supe que falleció por reticencia. Ahora,
Ya me casé con Killian. Es más, incluso tenemos nuestro propio hijo. En el futuro, seremos cada vez más felices.